Se presentará el proyecto titulado Ancho espacial e iluminancia del espectro visible en una fuente de luz blanca, desarrollado por Alejandra Estrella y Ruth Hernández, con el apoyo y asesoría del profesor Adriana Uparta Costa y Sheila Karina Cárdenas. La luz tiene un comportamiento dual onda-partícula, y esto surge cuando esta partícula deja de viajar en línea recta y se mueve parecido a una onda. Para lograr entender mejor a la luz y facilitar su estudio, es útil pensarla como una onda electromagnética. Debido a este comportamiento, la luz se puede propagar en el vacío, gracias a que el campo magnético y el eléctrico se reproducen acoplados y uno se sustenta en el otro para propagarse, aunque no haya un medio material. Pero al pasar por alguno, esta luz se desvía. La difracción es la desviación de una onda que ya no viaja en línea recta, provocada por la superposición de ondas que interactúan con un orificio de diámetro d. Una rejilla de difracción es útil para analizar fuentes de luz y se compone de una pantalla que difracta la luz por medio de una gran cantidad de rendijas paralelas equidistantes. En los discos tenemos algo muy similar a estas rendijas, teniendo una distancia promedio entre ellas que permiten la observación de dicho fenómeno. La iluminancia es aquella medida de luminosidad con la que se alumbra una zona y se calcula mediante la siguiente fórmula. Un lux es igual al flujo luminoso en lúmenes sobre la superficie en metros cuadrados. Al caracterizar una fuente de luz es necesario considerar dos criterios principales. El primero es el ancho espacial espectral de cada color y el segundo la intensidad de cada banda de color. El primer paso para clasificar fuentes fue establecer el experimento número 1, el cual tiene como objetivo principal determinar el ancho espacial espectral y proporción de colores en el espectro de una fuente de luz blanca. Pero para llegar a esto, establecimos 3 hipótesis, que además de ayudarnos a medir los anchos espectrales, sirvieron para delimitar el experimento. Estas fueron: número 1, el haz de luz no interferirá con la formación del arco iris. 2, para cualquier ángulo que tome el disco se formará un arco iris. Y número 3, el ancho espacial espectral rojo será el más ancho. Como se muestra en la figura 1, el arreglo experimental constó en una caja que no permitiera el paso de luz. Dentro de esta se colocó un foco. Del lado opuesto al foco se realizó una circunferencia que permitiera el paso de un haz de luz. La circunferencia estará a una distancia L del CD para que el haz de luz incida en este. A su vez, el disco estará a una distancia D de la pantalla de proyección, en donde se tomarán las medidas requeridas. Cabe aclarar que en todos los experimentos la distancia L y D se mantuvieron constantes y el arreglo experimental fue el mismo. Para la hipótesis 1, la cual establece que el haz de luz no interferirá con la formación del arco iris, variamos los diámetros de haz de luz. Se proyectó el arco iris con diámetro de 6, 3 y finalmente 2 centímetros. Midiendo los anchos espectrales, llegamos a la conclusión de que el diámetro de haz de luz no cambia la morfología del arco iris, es decir, tamaño y proporción de colores, pero sí cambia la intensidad con la que los colores se perciben, por lo cual establecimos que en los siguientes experimentos se usaría el diámetro de 3 centímetros, que era en donde los colores eran más intensos. Para la hipótesis 2, la cual establece que para cualquier ángulo que tome el disco se formará un arco iris, seguimos el mismo arreglo experimental y con el diámetro ya definido, pero en este caso lo que cambiará será el ángulo que toma el disco. Se tomaron 4 medidas diferentes. Debido a la dificultad de poner el disco en un ángulo exacto, solo se estableció la condición de que el ángulo iría siendo cada vez mayor. Estos ángulos se midieron con el programa Tracker para disminuir el error de medición. Después de medir los anchos espectrales que difractaba cada ángulo,
Llegamos a la conclusión de que el arco iris no se forma en todos los ángulos, solo se cumple cuando el ángulo sea distinto de 0 y menor a 90 grados. Pero los ángulos más óptimos eran los ángulos intermedios, por eso decidimos tomar este ángulo para el experimento final. Teniendo todos los parámetros fijos, continuamos a medir los anchos espectrales. Para esto trazamos 15 líneas, en donde creíamos que sería el centro del arco iris, como se muestra en la figura 4. En las 15 líneas medimos los anchos espectrales para así obtener un promedio de cada color. Con esto concluimos que los mayores anchos espectrales fueron los colores fríos, debido a que la fuente utilizada fue un foco ahorrador, con sales de mercurio, el cual tiene un espectro mayoritariamente azul. Debido a que los promedios no nos servían de mucho, ya que estos cambiaban si modificábamos alguna variable, obtuvimos los coeficientes, esto es la proporción que hay entre el color más ancho y los demás. Esta proporción se mantendrá fija aunque modifiquemos alguna variable. Para este segundo experimento, el objetivo principal fue determinar el ancho espacial e intensidad de cada color en el espectro de una luz blanca. La hipótesis a comprobar nos decía que el ancho espacial espectral más grande será el más intenso. En este arreglo experimental, como se muestra en la figura 5, nos basamos en las condiciones a considerar del experimento 1 para conseguir la presencia de un arco iris que nos pudiera ser útil para su estudio y análisis. Lo que mediremos en este experimento, con ayuda de nuestros teléfonos celulares, será la intensidad de luz como iluminancia que tiene cada banda de color. Esta medida de lux que obtendremos será aproximada, además de que no podremos contar con las longitudes de onda exactas. Para el arreglo experimental 1 se utilizó un foco de halógeno y un DVD. La distancia del foco al DVD era de 17 centímetros, del DVD a la pantalla de 27 centímetros y contaba con un ángulo de 32.45 grados. El mayor ancho espacial espectral fue el de color verde, al igual que el más intenso. Para este segundo arreglo experimental se usó un CD y un foco LED, y las distancias fueron diferentes. La distancia del foco al CD fue de 44 centímetros, del CD a la pantalla de 26 centímetros y contaba con un ángulo de 55.5 grados. El mayor ancho espacial espectral fue el color morado, al igual que el más intenso. La tabla 1 presenta las medidas de los anchos espaciales espectrales obtenidos en ambos arreglos experimentales, donde se observa que el verde y el morado fueron los mayores en cada caso. En la tabla 2 de cocientes de los anchos espaciales espectrales, consideramos a la unidad como el ancho espacial mayor y de este obtuvimos la diferencia que tenía con respecto a los demás. Como conclusiones generales del experimento 1, podemos decir que el ancho espacial espectral va a estar en función de L, distancia del foco al disco, de D, distancia del disco a la pantalla, del ángulo formado por el disco, y de LWP, que son las unidades de distancia entre cada hueco en el disco. Además, el factor más importante y determinante para este experimento es el tipo de fuente de luz que utilicemos, ya que los colores que vemos provienen de esa fuente de luz, es decir, no podemos ver colores que no están en nuestra fuente. Como conclusiones del experimento número 2, podemos decir que la franja de color más ancha es la más intensa. Además, como ya mencionamos, modificando las condiciones iniciales del experimento, se obtiene un arco iris con morfología diferente, pero los coeficientes de cada banda de color serán los mismos. Y por último, el comportamiento de la intensidad de cada banda de color es variable dependiendo del material del que esté hecho la fuente de luz. Como trabajo futuro, se podrían tomar las medidas con algún programa y no manualmente, esto para reducir el error, ya que el trabajo en casa nos dificulta tener medidas exactas ya que no contamos con las herramientas más óptimas. Otro punto sería la eliminación de la luz ambiental, ya que esto favorecería la toma de medidas. Y por último,
comparar los coeficientes de los anchos espectrales en diferentes condiciones, identificar el comportamiento de la intensidad de color en el segundo arco iris y compararlo con el comportamiento del arco iris inicial.